Hola, buenas tardes, amigos, familia, hermanos. Qué bueno poder de alguna manera comunicarnos a través de este medio y poder juntos en este sábado de Semana Santa poder pensar algunas cosas, pensar en ese momento de nuestro Señor Jesús y al pensar juntos también poder entender y comprender algunas enseñanzas que podemos extraer para este día, para cada una de nuestras vidas. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, del verso 38, nos habla precisamente de este momento. Dice, después de esto, José de Arimatea, después de que Jesús había fallecido, le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Si bien la muerte de Jesús fue el Viernes Santo y estamos en el Sábado Santo, yo quería recordar este momento, porque este es el momento en el cual introducen a Jesús en la tumba y en el cual supuestamente era el final de Jesús. Sin embargo, qué maravilloso que es nuestro Dios, porque la muerte de Jesús no era el final, sino que era el principio. Y ahora vamos a ir viendo un poquito de qué se trata esto. Si vamos a Juan, capítulo 12, verso 24, Jesús, un tiempo antes de ir a la cruz, estaba hablando precisamente de este momento que él iba a estar viviendo. Y él dice en el verso 24 del capítulo 12, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y cuando estaba pensando en ese momento en el cual nuestro Señor Jesús estaba en la tumba, pensaba un poco, bueno, a ver, ¿qué podemos reflexionar juntos? ¿Qué podemos extraer de enseñanza de ese momento? Y el Señor me llevaba a pensar en esto, en el grano de mostaza o en el grano de trigo, de pronto en alguna semilla. Me gustaba pensar en, por ejemplo, el piñón, que es algo local, algo de Neuquén, ¿no? Y bueno, ver las semillas como las ve Dios. Dios no ve una semilla, Dios ve un árbol y Dios hasta también puede ver un bosque. Y esto es lo que Jesús en este momento les estaba transmitiendo a ellos. Por eso yo les decía que Jesús no estaba culminando, sino que Jesús estaba empezando. ¿Para qué? Para vida y para vida eterna. Así como una semilla puede contener un árbol, tiene que caer primero a tierra, tiene que morir para después realmente podamos ver la maravilla de un árbol. Y entonces pensaba también, de pronto nosotros, como discípulos de Jesús, ¿a qué cosas tenemos que morir? No hablando de una muerte física, sino de una muerte en relación a actitudes, a pensamientos, a decisiones. Y entonces Dios me llevaba a leer el capítulo de Lucas, el capítulo 23 de Lucas, y poder mirar un poquitito qué es lo que estaba pasando en los discípulos de Jesús ante esta situación tan difícil. No solamente antes de que Jesús muera, ¿no? Cuando estaba en la cruz, sino bueno, todos los acontecimientos que fueron pasando mientras Jesús estaba siendo crucificado,
mientras Jesús yacía en la tumba. Y de pronto, si vamos a Lucas, capítulo 23, el verso 49, dice: pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Qué situación realmente triste para con Jesús, ¿no es cierto? Estar en la cruz cargando todo el dolor, cargando toda el dolor de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, pero también el tener que ver que sus discípulos, por los que él había dado 3 años de amor, de entrega, de compartir, bueno, seguramente en 3 años mucho afecto, muchos lazos, muchas vivencias, muchas experiencias, inclusive experiencias hasta que jocosas, ¿no? Porque cuando tenemos una amistad nos pasa un poco de todo. Y qué triste esto, de que los discípulos y las mujeres miraban desde lejos. Solamente se quedó Juan y María Magdalena a los pies de la cruz. Los demás estaban mirando desde lejos. Y lejos está de mí querer criticar a los discípulos, porque seguramente si a mí, si a vos te tocaba estar en esa escena, tal vez hubieses hecho lo mismo. O tal vez lo estás haciendo hoy, porque de pronto decís, la religión no es para mí, o voy a la iglesia, pero bueno, miro como de lejos las cosas que hacen, los eventos, o tal vez estoy escuchando este audio y lo estoy escuchando como decir, bueno, a ver de qué se trata la Semana Santa. Eso se refiere a mirar de lejos, y es una de las cosas que el Señor quiere que puedan morir hoy en nosotros, ¿no? Porque nos distancian, no nos acercan a Él, sino que todo lo contrario, te distancian de Jesús. También podemos entender que de pronto los discípulos sintieron miedo, mucho miedo, al tal punto que se bloquearon. Y de ahí vemos que el apóstol Pedro termina negando a Jesús y termina viviendo este sábado, digamos, de entierro de Jesús con mucha, pero mucha amargura en su corazón. Y seguramente el enemigo debe haber aprovechado esos momentos, esas horas, para taladrarle la cabeza, como a veces decimos, ¿no? Como para estar permanentemente diciendo cómo había hecho algo tan tremendo. Lo mismo le pasó a Judas, que traicionó a Jesús, pero lamentablemente la culpa a Judas lo llevó al suicidio y no pudo disfrutar seguramente del perdón que Jesús ya tenía reservado para todos sus discípulos. Y, y bueno, y nos encontramos con toda esta serie de sentimientos y de decisiones y de actitudes que de pronto a nosotros también, tal vez algo de esto nos está pasando. Tal vez nos olvidamos de Jesús y de todo el amor que nos brindó, nos apartamos, nos enfriamos y ahora sentimos vergüenza de volver. O tal vez sentimos culpa porque de pronto muchas veces hicimos como que a Jesús no lo conocíamos. Pero hoy es un día para que estas cosas puedan morir en nosotros y entonces sí pueda tener lugar la vida que el Señor iba a estar conquistando a través de su muerte. Si seguimos en el capítulo 24 de Lucas, después ustedes en sus casas lo pueden leer un poquito mejor, un poco más tranquilos, y llama la atención cómo un grupo de testigos, de discípulos, se reúnen en una casa. Y entonces en este tiempo en el que Jesús ya está sepultado, ellos están reunidos en una casa. Pero cuando vos leas te vas a dar cuenta que no estaban reunidos disfrutando, digamos, de palabras de esperanza, disfrutando de que no, porque el Señor Jesús nos prometió que Él iba a resucitar, no estaban orando, aguardando, deseosos el momento de lo que Jesús había dicho, que Él iba a resucitar. No, estaban con miedo, estaban con inseguridades, estaban obviamente con
con tristeza, pero con esa tristeza que ahoga la fe. Yo me acuerdo que cuando era chica pasaba el Viernes Santo y Semana Santa de una manera con tristeza y como que se olía en el ambiente, digamos, de que era tiempo de tristeza. Y por mucho tiempo viví la Semana Santa así, hasta que el Señor me hizo comprender esto, que la muerte de Jesús no es para estar tristes. ¿Por qué? Porque no era el final, sino que todo lo contrario, era la victoria. Y era el comienzo de una vida en abundancia y era el comienzo de una tremenda herencia a nivel espiritual que formamos parte los millones y millones de cristianos. Entonces, este es el tiempo para no estar triste por Jesús. Si tenés que estar triste por vos. Si es que de pronto Jesús no es hoy quien tiene que ser en tu vida. Pero si no, no hay razón para estar tristes por Jesús. Pero cuidado, porque la tristeza muchas veces puede ahogar nuestra fe. Y de pronto nos nublamos y de pronto nos olvidamos de las palabras de esperanza que tenemos en la Biblia. Y aún en este tiempo que estamos pasando por esto del coronavirus, que sentimos mucha tristeza por la cantidad de fallecidos a nivel mundial que hay. Y oramos por las familias, oramos por el consuelo, o oramos por el abrazo de nuestro Señor. Pero ojo, no tenemos que caer en tristeza que roba la esperanza y que roba la fe. Y de pronto, muchas veces, ese momento, como les pasaba a los discípulos que estaban en la casa, de pronto ni siquiera la palabra de buenas noticias los alegraron, sino todo lo contrario, creyeron que era tontería lo que algunas mujeres hablaban. O sea que, fíjense en ustedes cuán importante es que en este tiempo, que también nosotros estamos en nuestras casas, no es casualidad que vivimos hoy esta cuarentena de la cual no podemos salir. Estamos en nuestras casas con nuestras familias. Bueno, este es el tiempo para que el Señor te ayude a hacer morir estas cosas que les estaba pasando a este grupo que estaban reunidos en la casa. Que muera la tristeza, que muera el desaliento, que muera la falta de oración, o sea, todo lo contrario. Tiene que ser un tiempo en el cual Dios avive nuestros corazones para poder compartir las promesas, para poder creerlas más que nunca, para orar y declarar lo que la palabra de Dios dice. Así que este es un tiempo especial. Y bueno, seguimos leyendo en Lucas y en el verso 21, pero también es bueno que vos después lo leas en tu casa porque es importante, es interesante lo que sucede en el capítulo 24, cuando hay dos discípulos que se vuelven a su ciudad. Es decir, que hay dos discípulos que deciden volver atrás. Ni siquiera se pudieron quedar una o dos noches para esperar el cumplimiento de la palabra, sino que se desanimaron y se pegaron la vuelta. Y entonces estaban caminando hacia Emaús. Y qué bárbaro porque ellos decían, pero nosotros abrigábamos la esperanza. Pero la esperanza no es para abrigarla, la esperanza es para proclamarla. Proclamarla. Si proclamamos la esperanza, si proclamamos la palabra de Dios, eso es lo que a nosotros va a fortalecernos la fe. Y bueno, estos discípulos se volvieron atrás, perdieron la esperanza, había incredulidad en sus corazones, venían discutiendo los hechos que habían pasado en Jerusalén, venían discutiendo, pero esto también debe morir en nosotros. La palabra de Dios no es para discutir, la palabra de Dios es para creerla y proclamarla.
Y si hay algún misterio y si hay algo que anhelamos tener revelación, tener luz, bueno, debemos ir a Jesús, debemos ir al Espíritu Santo, pero no discutir las cuestiones espirituales. No gasten el tiempo en discutir discusiones espirituales en el Face, no gastes tiempo en discutir sobre la palabra de Dios. La palabra se comparte y se cree. Y estos venían discutiendo, para nada les sirvió, porque simplemente la fe se les fue apagando, ganó el corazón de ellos la incredulidad. Y es increíble cómo muchas veces la incredulidad hace que, aunque Jesús pase a tu lado, vos no lo veas. Y eso también es algo que tenemos que entender. Quizás Jesús está ahí, al lado tuyo, a esta misma hora. Y vos pensás, Jesús me abandonó, Jesús no está conmigo, yo no lo siento. Bueno, yo te digo, no lo sientas, créelo. Porque dice la palabra que si invocamos el nombre de Jesús seremos salvos. Si invocamos el nombre de Jesús, Él está atento a nuestro clamor. Así que ahí donde estás, pensá en esto, pensá que aún Jesús puede estar cerca tuyo y vos no lo ves por la incredulidad o porque tu esperanza se fue acabando. Y yo pensaba que la muerte de Jesús no solamente era para nuestra salvación, porque muchas veces pensamos, bueno, Jesús entregó en la cruz del Calvario el precio de nuestros pecados, y es verdad, si creemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos esa vida de la que yo te estaba hablando, que comenzó precisamente con la muerte de Jesús. Pero a veces pensamos solamente en que Jesús en la cruz del Calvario, en la resurrección, obtuvo nuestra salvación. Y no es lo único, porque dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Qué hermoso que no solamente es esta palabra, sino que hay mucha más palabra de lo que Jesús pudo obtener a través de su entrega total hasta el punto de morir, el sacrificio más grande. No hay otro igual en la historia, es el de nuestro Señor Jesús. Y no solamente para tener salvación, no solamente para tener una vida eterna con Él el día que partamos de este mundo. Es importante que sepas hoy dónde vas a pasar la eternidad si hoy tus ojos se cierran para este mundo. Eso es algo en lo que tenés que pensar hoy. Eso es algo importante. Es importante que sepamos y es importante que vos tengas la certeza de dónde vas a pasar la eternidad. Y el Señor también pagó el precio, dice, por nuestra paz. Pagó el precio por nuestras enfermedades. El Señor Jesús sabía de cuáles son las cosas con las que nosotros tenemos que batallar. Y ya en la cruz estaba pagando el precio para que nosotros podamos tener la victoria de cada una de nuestras batallas. No significa que, como te decía, no tengamos batallas por ser hijos de Dios. No, las tenemos. Pero qué hermoso es saber que no batallamos solos, que batallamos con el Señor Jesús a nuestro lado, que batallamos con el Espíritu Santo en nuestro corazón y que batallamos con la certeza de que la victoria es nuestra. Y a mí me gustaría que, aparte de tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Como te decía recién, la gracia infinita que Él nos da, la vida con propósito, la libertad. Yo no quisiera dejar pasar este momento sin orar por vos y orar con vos.
Yo no sé cuál es la realidad de cada una de las vidas que van a estar escuchando esta breve reflexión, pero yo no quiero terminar sin antes vos tengas la oportunidad de buscar a Jesús de una manera especial hoy, que realmente puedas hacer morir en vos la incredulidad, la rebeldía, el pecado, hacer morir en vos todo lo que te aparta de Jesús, todas las cosas que estuvimos viendo y reflexionando recién. Y a veces uno cree que para tener comunión con el Señor Jesús tal vez tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a algún templo en especial o tengo que hacer algo. Bueno, déjame decirte que el amor de Dios es tan grande que no hay nada que podamos hacer porque fue todo hecho ya en la cruz del Calvario. Pero sí tenemos que nosotros apropiarnos de esa salvación. Es necesario que vos hoy sientas que Jesús no murió en la cruz por todo el mundo, murió en la cruz por vos. Porque cuando decimos por todo el mundo, es como cuando miramos de lejos. Sino que vos hoy puedas hacer esto, de decirle al Señor Jesús cuáles son tus pecados, cuáles son tus faltas, poder decirle que Él venga a ser el Señor y el Salvador de tu vida. Vamos a orar y yo te pido que vos, ahí donde estás, seas un niño, seas un joven, seas un adulto, puedas orar junto conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día que estamos recordando tu muerte, tu sacrificio en la cruz del Calvario, quiero pedirte que me perdones todos mis pecados, que me perdones por muchas veces no creer en ti, que me perdones si muchas veces te rechacé, pero ahora, Señor Jesús, creo en vos, creo en lo que hiciste en la cruz, creo que puedes ser mi Salvador, que puedes darme la sanidad, la libertad, la vida eterna. Señor Jesús, en esta hora yo te pido que seas mi Señor y mi Salvador y que me ayudes a partir de hoy a caminar contigo y a ir a la Biblia para poder también descubrir junto con tu ayuda todo lo maravilloso de esta nueva vida. En tu nombre, amén. Qué bueno que es que simplemente cerrando tus ojos y hablando con fe, el Señor está ahí mismo en esta hora con tu vida. Y si sos quizás un hijo de Dios hace mucho tiempo, pero por alguna razón viste que tu fe empezó a menguar, si tal vez todo esto del coronavirus empezó a llenar tu corazón de miedo, si de pronto no estabas leyendo la Biblia como deberías haberla leído, o si de pronto en este tiempo te sentís solo, hay muchas cosas que seguramente tu corazón en este momento está sintiendo, pero quiero decirte que el amor de Dios es infinito, que Él dice, su palabra nos promete que todos los días sus misericordias se renuevan para con nosotros. Así que Dios hoy te está dando unas misericordias nuevas. No importa si rechazaste la de ayer, la misericordia de hoy es nueva. Y si sos un hijo de Dios, bueno, reconciliate con el Padre. Si hay algo que le tengas que decir, si hay algo en lo que en este tiempo ha estado faltando, si de pronto no has estado orando, si de pronto llenaste tu corazón de otras cosas, si de pronto en tu hogar no han estado teniendo los encuentros de oración o de poder escuchar la prédica a través de este medio, bueno, hoy es el día en que lo podés empezar a hacer. Determinate a que hoy es un nuevo día, es un nuevo tiempo, es un nuevo comienzo, como matrimonio, como en relación padres e hijos. Tal vez haya una abuela o un abuelo que también viven en ese hogar y tal vez ellos no conozcan mucho o tal vez no puedan leer la Biblia o quizás no la entiendan. Bueno, este es un tiempo en el que podemos aprovechar este, entre comillas, encierro para que realmente la presencia de Dios esté en nuestras casas de una manera diferente.
esto se trata de recordar que en la muerte de Jesús, Él al estar aún en la tumba, ya se estaba gestando una vida abundante para vos y para mí. Ya en ese tiempo el Señor Jesús pensaba en vos y pensaba en mí, y eso es maravilloso. ¿Cómo no llenar nuestro corazón de alegría y de agradecimiento a nuestro Señor Jesús? Qué maravilloso es también que podamos decirle a Él cuánto lo amamos. Y para terminar quiero leerte un verso que está en el Salmo 25, verso 14, dice: el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Qué maravilloso este texto. El Señor quiere ser tu amigo. Él ya lo decidió. Ahora sos vos el que tiene que decidir si quiere que Jesús sea su amigo. Para esto tenemos que honrarlo. Y nos habla de que nos da a conocer su nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el que Jesús al resucitar puede darnos vida y vida eterna. Y ese es el nuevo pacto que ahora vivimos bajo la gracia. Entonces, que el Señor nos ayude en esta Semana Santa, antes de terminarla, poder recordar estas cosas y poder verdaderamente hablarle, compartirle lo que sentimos y empezar a vivir en esta gracia maravillosa. Y que cada día el Señor pueda ir renovando nuestros corazones con su palabra, porque todos los días vamos a necesitar que el Señor pueda renovar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro corazón, nuestras emociones, todo el tiempo. Pero qué maravilloso es vivir sabiendo que Jesús está de nuestro lado. Y qué maravilloso es saber que nuestro Papá Dios escucha nuestro clamor. Y Él sabe por lo que hoy cada uno estamos pasando. Pero no estamos solos. Dios está con ustedes y Dios está con nosotros. Y su paz reine en cada uno de sus hogares. Y que realmente esta Semana Santa también sea para la humanidad algo diferente. Y sea para nosotros como pueblo de Dios también un tiempo de nueva vida, con cosas maravillosas y cosas nuevas aún que el Señor Jesús nos quiere revelar. Te bendigo. Hasta la próxima.